Te doy la bienvenida a un episodio más de Me Vale Madres. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que al menos en mi caso, si no me hubiese topado con él, no le hubiese dado importancia, pero ahora estoy sumergida en él y es como que, wow, mind blowing. Y de seguro habrás escuchado la frase, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Claro que sí, pero ¿qué va a suceder en este plano terrenal cuando ya tú no estés? Van a surgir conflictos, vas a necesitar un testamento, ¿qué va a pasar con tu herencia? Pues para hablar de este tema he invitado a una mujer maravillosa que la vida me ha permitido coincidir. Es la licenciada Keila Díaz, quien es orocobeña, madre, esposa, música y escritora. Y tengo que añadir que yo sé que tiene que tener otros talentos, habilidades que pronto vamos a conocer. Así que yo estoy ahí, stay tuned para todo lo que va a surgir. Hizo un bachillerato en periodismo y en 2011 completó estudios en Derecho. Fue oficial jurídica en el Tribunal Supremo, asesora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo, asesora legal y legislativa de un gobernador y jueza del Tribunal General de Justicia. En julio de 2021 decidió lanzarse como abogada notaria por cuenta propia y en septiembre de 2021 publicó su primer libro, Vivamos Mientras, junto a su esposo José Martín, luego del diagnóstico de cáncer que él transitó en plena pandemia y que dio paso a su segundo libro, Heredar en Paz. Licenciada, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme. Tú para mí también eres una bendición en el camino, tener a mi tech person, a mi consultora tecnológica. Agradezco mucho tus palabras y la oportunidad que me estás dando de conectar con tu audiencia. Yo estoy bien emocionada porque, como mencionaba al principio y te hablaba antes de comenzar esta entrevista, yo no le hubiese dado importancia a este tema, es la realidad. Y hay cosas que uno ve en el día a día que se cree que son de una manera, pero realmente no, porque hay mucha desinformación o nada de información. Y la realidad no es algo que yo haya escuchado en mi núcleo familiar, en mi educación. Y el haber leído tu libro me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero comenzar preguntándote sobre la decisión de utilizar el lenguaje inclusivo para referirte a los sujetos. Su respuesta en el libro me pareció tan cálida, acogedora, confortante, pero me gustaría que lo pudieras apalabrar para que, a propósito de esta entrevista, las personas puedan entender la razón de tu decisión. Bien, en el libro he utilizado el lenguaje inclusivo en las palabras que indican género. Esto lo hago utilizando la E. En vez de decir el, ella, pues entonces decimos ellas. En vez de decir abogados y abogadas, decimos abogades. Por ejemplo, en vez de todos, todas, pues decimos todes. Hago la salvedad de que es en palabras que indican género, porque una de las reacciones que tiene este tipo de manera de comunicarnos es, si tú quieres ser inclusiva, pues entonces escribe en braille o habla en lenguaje de señas y demás. A Ujú. eso la respuesta amorosa, porque todo viene desde el amor, que doy es que cada manifestación de discrimen tiene su forma de contrarrestarse, de ser inclusivo, de inclusión. Entonces, en el caso del género, la forma que he optado para ser más inclusiva es el uso de la E. Entonces, sé que es un tema que puede generar mucha controversia. Lo que quisiera que las personas que nos escuchan sepan es que no lo estoy tratando desde el punto de vista de que yo te quiero endoctrinar a ti, a que Exacto. tú aceptes X forma de pensar o Y, para nada. Esto parte de la premisa, de la realidad de que existen personas en este mundo
que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y estemos de acuerdo o no con la identidad de esa persona, yo aspiro a que cuando lean mi libro sepan que están en un lugar seguro, que les honro, que les visibilizo, porque lo que no se visibiliza pudiera rayar en que pensemos que no existe, en que les Exacto. amo y en que les respeto. Dicho eso, pues esa es la razón por la cual escribí el libro utilizando la E. Fue una decisión, fácil y a la misma vez difícil. Fácil porque es parte de mis principios, está bien arraigada en mí. Ujú, Cuando estaba estudiando Derecho, tomé muchísimas clases sobre discrimen por sexo y por género, y también pues por orientación sexual, son cosas todas distintas. Y ujú. es una causa con la cual me siento muy identificada. El lado difícil es que pues siempre hubo quien me dijo que este tipo de decisión va a dividir, que va a traer resistencia, pero yo confío en que la persona que valora el contenido de valor que ofrezco a través de mi proyecto lo va a seguir valorando aunque no esté de acuerdo con lo que está detrás de la E. Y al mismo tiempo va a comprender que es simplemente una manifestación de amor al prójimo, a la prójima, al prójime. Ajá. Sí, y algunas personas, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay ciertos grupos, generaciones que son más resistentes, pero poco a poco he visto como personas que yo pensaba, se van a quedar súper resistentes a esto, han ido cediendo y entendiendo la razón que Uh-huh. hay detrás. Y yo siento que fue una decisión acertada de tu parte, porque el libro, uno siente que tú estás al lado de uno. Y esa persona, que lo lea, que se pueda sentir acogida con él, es importante. Así que me pareció muy, muy acertada la decisión. Y para aquellos que creen como que, no lo voy a entender, porque para nada, se súper entiende. Eh, y, ¿verdad? De la mano con esto, ¿qué ha provocado el haber decidido el utilizar este lenguaje? ¿Ha sido, por decirlo de una manera, rechazado el libro por utilizar este tipo de lenguaje? Ha habido de los dos extremos y se ha manifestado más bien en las redes, más bien con el contenido que yo comparto en las redes. Ha habido quien lo ha aplaudido, quien lo ha valorado, quien me ha felicitado por eso. Valga mencionar que la escuela de la cual me gradué, que es la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ha adoptado una política para utilizar ese lenguaje al igual que la Universidad de Puerto Wow. Rico. O sea, no es un capricho mío, es algo que Ujú. realmente está legitimado por fuentes de autoridad. Y me han dicho que ha sido muy valiente. Es un ejercicio bien difícil. Ustedes van a ver que a mí se me escapan las palabras y bueno, o sea, llevamos toda la vida hablando de una forma y de pronto vamos a cambiar la manera. Escribirlo ni se diga. Lo leímos muchísimas veces para buscar que no se nos haya quedado y probablemente se nos quedó 2 o 3 palabritas sin editar. Pero de la misma forma, he recibido muchísimos comentarios en las redes, en cierto modo hasta ridiculizando mi forma de hablar, citándome la Real Academia Española. Quien me cita la Real Academia Española no me conoce porque saben que yo estoy ahí con el lenguaje. Personas que me han dicho que este lenguaje distrae, que le resta virtud a lo que estoy comunicando. Pero yo lo que hago en ese escenario es enviarles a esas personas mi amor y entender que pues lamentablemente mi proyecto, mi contenido no está diseñado para esas personas. Yo quisiera que Exacto. todo el mundo se beneficiara del contenido que estoy compartiendo y espero alcanzar la mayor cantidad de personas posible. Pero si una persona decide no beneficiarse de este contenido por el uso de la E, pues definitivamente no es el tipo de corazón al cual yo me estoy dirigiendo, que es un amor, es un corazón que busca el amor, que busca la paz. Sí, y que al final del día el lenguaje siempre ha evolucionado. Y eso Claro, es el algo que lenguaje es no nos una damos herramienta cuenta. nuestra. A mí me citan la Real Academia Española como si ellos tuvieran la última palabra en cómo nosotros nos comunicamos. Mira, nosotros nos comunicamos, nosotros, nosotras, nosotres. Y no, el lenguaje es nuestro. Si has leído Vivamos Mientras, por ejemplo, aquí este libro no se presta tanto para eso, pero en Vivamos Mientras yo me inventé hasta palabras
¿Por qué no existía una que expresara lo que yo quería decir? Pues me lo invento porque el lenguaje es mío, el lenguaje es cómo yo me comunico con la otra persona. Y yo decido cómo usarlo a la Real Academia Española que se adapte. Exacto, exacto. Y ahora cambiando, ¿verdad? Un poquito la temática. En Puerto Rico contamos con el nuevo Código Civil, el cual fue aprobado en el 2020 y de ahí es que basas el libro de Heredar en Paz por todos estos cambios que surgieron. Eh, me corrige si estoy mal, pero ¿verdad? Entiendo que cada país se rige por unas leyes diferentes en cuanto a testamento, herencias, pasos a seguir. Y me surgió esta súper duda. Sí, ¿verdad? Soy de Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, pero vamos a suponer que me dio con mudarme a Australia. Vivo allá, tengo... ¿dónde debo hacer el testamento? Si mis herederos están tanto, bueno, solo viven en Puerto Rico, pero mis bienes están en Australia, en Puerto Rico. ¿Qué debo hacer? Bien, esa pregunta es muy interesante. En términos de derecho, existe el área del derecho que se conoce como derecho internacional. Hay una ramificación que es la pública y hay una ramificación que es el derecho internacional privado. Aquí estamos hablando de derecho internacional privado, que es cuáles normas rigen a las personas dependiendo de dónde están. En términos de testamento, las leyes que van a aplicarle a la persona son las leyes de su último domicilio. Así que si en ese Mm, escenario tú estás viviendo en Australia, te van a aplicar las leyes y el derecho de Australia con relación a tu herencia. Y tus herederes, no importa en qué país estén, van a recibir la herencia conforme a lo que dictamine el derecho de Australia. Ahora bien, si hay bienes inmuebles, que eso pasa mucho con la diáspora, que tienen ujú. derecho sobre un cantito de terreno, si hay bienes inmuebles, entiéndase casas, edificios, oficinas, terrenos, solares, ese bien se va a dividir de acuerdo al lugar en donde está y como está en Puerto Rico, a ese bien sí le va a aplicar lo dispuesto en el Código Civil. Ok. Y por nuestra relación con Estados Unidos, ¿hay algo que cambia en cuanto a la herencia y testamento? No, en cuanto a eso, aplica el Código Civil de Puerto Rico porque ya esa temática se trata por el derecho de acá. Lo que se trata por derechos federales, nuestras relaciones federales con los demás estados y demás, y por eso cada estado de Estados Unidos, incluyendo los territorios como Puerto Rico, tienen dos sistemas de derecho paralelos. El sistema de derecho estatal, que en nuestro caso y en este tema sería el Código Civil, y el derecho federal, que es lo que aplica a los asuntos federales. Lo mismo para cada estado. Nosotros, por ejemplo, nos parecemos mucho al estado de Luisiana. Oh, ¿a cómo está constituido? Sí. Entonces, cada estado, por ejemplo, las personas de nuestro barrio de Puerto Rico, que es Orlando, Tampa, Florida, que están viviendo por Ajá. allá, pues tienen que consultar esto con un abogado de ese estado, del estado en donde esté, porque las normas que rigen las gerencias van a ser de ese estado y no necesariamente una norma general a nivel federal. Eso no existe. A nivel federal, pues son derechos constitucionales federales y cositas así más técnicas, pero lo que rige la vida entre los seres humanos normalmente se rige por el derecho estatal. Así que siempre es bueno asesorarte con un abogado que tenga la práctica en donde tú vives. Ok. Y ahora para poder posicionarnos y entender sobre el tema de herencia y de heredar en paz, me gustaría que nos pudieras compartir cuál es la definición de testamento, qué significa y qué implica esto. El testamento es el acto unilateral, personalísimo, o sea, es tuyo, es de esta persona, no puedes hacerlo en conjunto con otra, mediante el cual tú dictaminas, tú decides, tú estableces qué tú quieres que pase con tus bienes, tus derechos y obligaciones una vez tú fallezcas. En palabras criollas, el testamento es la herramienta mediante la cual tú dices cuál es tu última voluntad. Ok. Y utilizando eso de tu propia voluntad, a mí me surgió un pequeño issue en el proceso, porque el testamento, ¿verdad? Como dice, es la voluntad de una persona,
pero ¿por qué hay un sinnúmero de directrices que de cierta manera Ujú. invalidan la voluntad de la persona? Sí, esa observación me encanta. Eh, es bien irónico porque nosotros nos regíamos hasta el 28 de noviembre de 2020, que es cuando se aprueba este nuevo Código Civil. Nos regíamos por el Código Civil de 1930, que a su vez estaba basado en el Código Civil de España, que era del milenio, del siglo anterior, Mm. debo decir, milenio no, del siglo anterior. Entonces, esas normas eran bien anticuadas, estaban basadas en la manera en que se regía económicamente la sociedad antes, o sea que había un hombre que era el proveedor de la familia y que tenía a su esposa y a sus hijos y era el proveedor y los demás pues dependían de esa persona. Y en cierto modo, pues el ordenamiento jurídico se concentraba en proteger a su familia para que no quedara en desprotección una vez esta persona falleciera. Y lo mismo relacionado con, pues ya ustedes saben, el standing, la familia, el apellido, las monarquías, todo este tipo de pensamiento de que si tú eres de este apellido y tú vas a heredar el patrimonio familiar. Entonces es muy interesante porque muchos de los cambios que se incorporaron en el nuevo Código Civil van dirigidos a aumentar la voluntad de la persona, pero no la aumentaron así como por completo. Siempre Sí. se dejó establecido el asunto de la legítima y los herederos forzosos, herederas forzosas, herederos forzosos, que ahora se llaman personas legitimarias, pero que siempre le vamos a decir herederos forzosos porque así es que lo Sí. entendemos, que son descendientes, cónyuges y ascendientes. Y si tú tienes una de esas tres categorías, pues estás en la obligación de dejarles la mitad de tu herencia en partes iguales. En primer orden a descendientes y cónyuges. Si tienes uno de esos, pues ya ahí se quedó. Si no tienes descendientes y cónyuges, entonces es que pasamos a los ascendientes. Y tienes que dejarlo en partes iguales, sin ningún tipo de condición, de carga ni de gravamen. Así que sí, hay una serie de contradicciones en el Código Civil en cuanto a cuánta libertad puede tener la Sí. persona para disponer de sus bienes. Eso se ve mucho en la dinámica relacionada con las donaciones, por ejemplo. Si tú me Ujú. preguntas a mí, si yo fuera la legisladora del Código Civil, yo diría que la gente le deje sus bienes a quien le dé la gana y si vamos a proteger a alguien que sea una persona que de verdad necesita esa protección, como por ejemplo una persona menor de edad o una persona incapacitada que no tiene cómo generar bienes, porque si no lo protege la familia, lo va a tener que proteger el Estado. Alguien tiene que proteger a esa persona. Pero Ujú. fuera de eso, que cada cual se haga de lo suyo. Pero claro, eso no es lo que dice el Código Civil. Sí, y me chocó un poco. Y más también, ¿verdad? Si uno tiene una dinámica familiar, amena, pues eso no debe ser un issue. Pero cuando hay estos encontronazos ya desde que están en vida, eh, pues, y que no quiere hacer algo, pero el código te lo impide, Sí. es fuerte, debe ser Sí, fuerte. para eso tenemos lo que son las causales de desheredación y las causales de indignidad, pero requieren un proceso de todas formas. O sea, uno debería estar en la libertad de decir como, mira, que esta persona no herede. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con que una hija tuya herede, pues tienes que consultar en el código cuáles son esas causales de desheredación para hacer un testamento y desheredarle como corresponde, diciendo por la causal que dice el Código Civil que es esta, yo no quiero que esta persona herede. No es como que vas a decir no quiero que herede y ya. Tienes que seguir el Ajá. procedimiento del Código Civil. Y el abogado de notario tendría que hacer una investigación de eso para corroborar que Ya. realmente, ¿verdad? Esa pregunta es bien buena y está relacionada con cuál es la función de las notarias. Casi siempre decimos abogada de notaria y le decimos así porque para ser notaria tienes que ser abogada de primero, pero son dos profesiones distintas. Los abogados representan el interés de su cliente. Ese es el que va al tribunal y litiga o el que defiende a la persona en cualquier escenario extrajudicial, pero que tenga que ver con los intereses de esa persona. Pues la función del notario es básicamente decir que algo que está pasando ante él o ella es lo que es. Está diciendo, esta persona vino aquí, yo entiendo que tiene capacidad legal para hacer lo que está haciendo y me dijo que su última voluntad es esta. Esa persona también me declaró que quiere desheredar a esta otra persona porque incurrió en esta causal de desheredación.
Él está dando fe de lo que la persona dice, de lo que la persona está estableciendo como su última voluntad, pero no está investigando si eso es cierto. Si una persona de Mm. pronto dice, eso es mentira, yo no incurrí en esa causal de desheredación, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loco? Pues esa persona tiene que ir al tribunal a presentar prueba de que eso que aseveró la persona testadora o causante es falso. Y no es que la notaria haya dicho que algo falso era cierto. La Ujú. notaria lo que dijo fue que esa persona fue allí, que entendía que era capaz y que esa persona dijo esto. Wow. Y después, ¿cómo resuelven eso? Porque, ¿verdad? Si eh, no es real y después descubren que no es real, todo, todo Pues se muere. mira, primero que todo, si eso sucediera, es muy interesante todo esto. Si esto sucediera, lo que tiene que hacer la persona que dice que en realidad no incurrió en la causal de desheredación, que eso es falso, tiene que probarlo en el tribunal. Pues ahí ya tenemos un juicio, básicamente. Hay que presentar pruebas, hay que convencer a la persona que esté ejerciendo como juez, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que la persona sí lo probó que la persona causante dijo eso y que eso era falso, que en realidad no quería que heredara por una razón que no es de las que provee el Código Civil para desheredar. ¿Qué sucede ahí? Una vez la persona que ejerce como juez determina que en efecto eso no era cierto, que no incurrió en esa causal de desheredación, vamos a hacer lo que se conoce como abrir la intestada. Vamos a actuar Mm. como si esa disposición del testamento nunca hubiera existido. Y entonces, quitando esa porción del testamento, es que vamos a dividir la herencia. Como esa persona quería quitar esa persona legitimaria del testamento y volvimos a ponerla, pues hay que hacer el cálculo para que esa persona reciba como mínimo su legítima. Oye, qué cosa más chula. Sí, Cómo sí. todo se va moviendo. Cuando una persona fallece, ¿cómo se sabe que dejó un testamento si no se lo dijo a nadie? ¿Cómo ese abogado de notaria se entera si nadie de su familia estaba enterado que él fallece y toda esa dinámica? Pues primero se requiere que una persona haga algo. Alguien tiene que tomar acción. ¿Cuál acción es la que se toma? La primera. Vamos a ir al Centro Judicial de San Juan. Ahí está la oficina de inspección y de notarías. Y en esa oficina está el registro de poderes y testamentos. En el registro de testamentos, cada vez que un abogado de notaria hace un testamento, lo registra ahí. Entonces, uno Mm. presenta una solicitud de certificación acreditativa o negativa de testamento. Se va a verificar en el registro si hay un testamento, ese testamento va a aparecer la información ahí y entonces te va a decir cuál notario fue el que lo otorgó. Notaria o notaria, han visto, esto es un esfuerzo real. Entonces, si hay un testamento, pues vas a esa oficina notarial a solicitar la copia certificada y demás. Si no hay testamento, entonces abrimos la intestada mediante el proceso que conocemos como declaratoria de herederes. La declaratoria de herederes es cuando no hay testamento. Si hay testamento, no hay que hacer declaratoria de herederes. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que hay dos tipos de testamento. El testamento Ujú. abierto, que es el que se otorga en la oficina notarial, y el testamento hológrafo, que es el testamento que todos nosotros podemos hacer a mano en un papelito con nuestro bolígrafo favorito. Eso ¿Qué me voló sucede? la cabeza. Sí, ¿qué Leyendo, sucede? sí. Que puede que una familia haga el proceso, vaya al registro, no hay testamento, hacen declaratoria, todo súper bien, y de pronto encuentran un testamento a mano en la gaveta. ¿Qué hacemos con eso? Ahí tenemos que conocer que el testamento a mano caduca a los 5 años de la muerte. Si lo encontramos dentro de los 5 años, pues lo correcto es Wow. llevarlo al tribunal para que corra el proceso correspondiente, que es el de protocolización y adveración de testamento hológrafo. En ese proceso, básicamente lo que se hace es que el juez, la jueza o el juez va a verificar el testamento, va a recibir prueba de que en efecto esa es la letra de la persona que murió y básicamente lo va como a notarizar. Va a haber una persona notaria allí en el tribunal que se lo va a llevar y lo va a unir a su protocolo. Y entonces ahí como que se convierte en testamento formal. ¿Qué pasa? Yo le digo mucho a las personas que como mínimo tengan su testamento hológrafo, pero tiene sus riesgos.
Tú dependes Ujú. de que una persona coja tu testamento y lo lleve al tribunal. Si la persona que encontró ese testamento no le gusta lo que leyó, vamos a ver si tiene la moral suficiente para activar el proceso. Pero bien puede destruirlo, inutilizarlo, modificarlo, añadirle un cerito a una cifra. Ajá. eh, Así que sí. Sí, eso me sorprendió mucho. Y por eso te quería preguntar, ¿es posible tener ambos testamentos a la vez? Que yo vaya y realice el testamento abierto, pero también tenga uno hológrafo. Es posible si sus disposiciones no son contrarias entre sí. Si sus Ok. disposiciones son contrarias entre sí, va a prevalecer el que se otorgó en la fecha más reciente, el último que se otorgó. Si ese último que se otorgó es el hológrafo, de nuevo, dependemos de que se corra el proceso correspondiente para ponerlo en vigor. Si el último que se otorgó es el que se otorgó ante notarie, pues estamos safe. Entonces, si ocurre que las disposiciones son contrarias entre sí, el más reciente revoca al anterior en lo que es inconsistente. Ok. Y yo debería, si hago uno hológrafo y también tengo el abierto, informarle a mi abogada de eso, que decidí escribir uno. Sí, sí, siempre en todo tema, en toda área del derecho que usted vaya a hacer una consulta con un abogado, dele toda la información, porque entonces si no lo hace no nos va a poner en posición de orientarle bien. Y entonces más allá de esta información que debes proveerle a tu representante legal, lo que yo promuevo es que toda persona tenga mínimo su testamento a mano y que si lo hace, lo comunique a su familia, que le diga, mira, hice este testamento, está en esta gaveta, en este sobrecito. De hecho, yo exhorto a que las personas se comuniquen sobre esto, que lo hagan como un proceso de planificación familiar. Yo incluso les digo, mira, dale copia, aunque tú no puedes llevar la copia al tribunal, pero que por lo menos la persona sepa cuál es tu última voluntad, porque entonces así, cuando tú fallezcas y esas personas estén en duelo, van a tener claridad sobre qué procede. Si tú falleces y nunca comunicaste tu última voluntad a nadie y ni siquiera saben si hay testamento o no, pues ahí tú estás añadiendo un elemento de ansiedad, de incertidumbre, que entonces puede obrar como un ingrediente perfecto para que explote la bombita del conflicto. Y eso es lo que no queremos, queremos heredar en paz. Ajá. Exacto. Quiere decir que si decido realizar un testamento hológrafo, lo ideal sería dejarle saber a una persona, lo hice, está en X Uh -huh. lugar y si decide, vamos a suponer que yo lo hago, le saco una copia y se lo entrego a X persona, la copia no va a servir para nada si destruyen el original. El tribunal va a exigir el original. Ya entonces, si sucede algo con el original, yo no he visto un caso así. Eso sería materia de interpretación judicial. Yo creo que sería un buen caso que llegaría hasta el Supremo. Pero lo vigente es que siempre exigen el original. Oh, es que yo me Yo sigo tengo, inventando historias no, es y que todo puede posibilidades. suceder, todo puede suceder. De hecho, yo tengo un curso que se llama el curso Haz tu testamento a mano, incluye un video, el ebook y también incluye un checklist. Ese checklist lo incluyo para que para que usted lo imprima y lo ponga con su testamento hológrafo para que la persona cuando lo encuentre sepa qué es lo que tiene que hacer. O sea, las instrucciones para ponerlo Oh, en vigor. Ese es un regalito que le he estado dando a las personas que han leído mi libro, pero que si alguna de las personas que está aquí acompañándonos del otro lado interesa tener esa información, puede comunicarse conmigo mediante la red social de su preferencia y yo con mucho gusto se lo envío por correo electrónico. sí, me gusta eso. Mencionas también en el libro que, ¿verdad? Dependiendo del tipo de testamento que uno elija hacer, desde qué edad se puede desarrollar o Uh realizar. -huh. Pero bajo, ¿verdad? Tu experiencia, lo que has visto, trabajado, etcétera, ¿cuándo recomiendas o cuándo dirías, en qué circunstancias es el momento ideal, teniendo en cuenta que la edad no define cuándo vamos a Uh -huh. morir, que puede ser desde lo más inesperado como lo más esperado?
Para el testamento hológrafo, yo diría que ahora, en todo momento, siempre lo puedes enmendar. Nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar partir. Ujú, Así que yo puedo estar saludable, puedo estar joven. Para el testamento hológrafo es preciso señalar que debes tener 18 años o más y no puedes estar incapacitada judicialmente. Las personas incapacitadas judicialmente, como norma general, no pueden testar a menos que estén en un periodo de lucidez y estén acompañadas ante notarie de un psicólogo o psiquiatra. Y también aprovecho para hacer la salvedad, que siempre se me olvida hacerla, que toda esta información es educativa, no constituye ni sustituye asesoría legal ni crea una relación abogada-cliente. Dicho eso, el momento es ahora. Lo digo con el testamento hológrafo porque ya con el testamento abierto, pues quizás tú quieres añadir una serie de detalles que tal vez te puede tomar un poquito más de tiempo organizar. Y si vas a pagar por eso, pues tú quieres que sea lo más concreto posible, pero en lo que pues por lo menos tenga el testamento a mano. Yo no aconsejo que esperes a la enfermedad, yo no aconsejo que esperes a la vejez, porque es que nosotros no sabemos si vamos a llegar ahí. Incluso si ujú. llegamos ahí, por experiencia, puedo dar fe de que la energía con la cual se hace es muy distinta a cuando tú estás ahora en salud, en plenitud, con la mente clara y decidiendo cuál va a ser tu última voluntad, en comparación con cuando ya estás en una enfermedad terminal, que sabes que el momento se acerca, pues ya ahí el asunto se torna un poco eh, más triste, más Sí, pesado. Máxime cuando lo que yo promuevo es que esto lo hagas en conjunto con tu familia, que sea una conversación familiar. Una conversación familiar contigo en enfermedad no es lo mismo que una conversación familiar estando todos en salud. sí, porque bajo emociones siempre se toman decisiones. Todo Claro, en extremos está mal, o todo al en menos, extremo hasta ¿verdad? la alegría. Hay que Sí, estar neutral o por lo menos intentarlo serlo. correcto, correcto. ¿Cuál es una falacia sobre el tema de herencias que todo el mundo da por hecho, pero está completamente errada? Yo creo que la más común es que si estás conviviendo por más de X cantidad de tiempo, ya estás protegida como si fuera un matrimonio. Esta es una falacia bien peligrosa porque primero no es correcta para efectos del Código Civil, solo hereda el cónyuge, le cónyuge que está casada legalmente. Si no estás casada legalmente, no vas a heredar, a menos que hagan testamento. Y si hacen testamento, la persona causante solo te puede dejar la mitad de libre disposición porque no entrarías como heredero forzoso, a menos que no tenga ningún heredero forzoso. Esa es una falacia peligrosa y creo que es el punto en donde mayor conflicto puedo prever. ¿Por qué? Porque es posible que haya muchas personas pensando en lo que aplicaba anteriormente en el Código Civil de 1930, que estuvo vigente hasta el 28 de noviembre de 2020. Con relación a la persona viuda, antes la persona viuda solamente heredaba la cuota viuda usufructuaria, que es como si fuera una pensión. Mientras Ujú. viviera había que pasarle un chequecito. Ahora no, ahora la persona viuda hereda como si fuera un hijo más. Y si aplicamos esto a escenarios donde hay hijos de múltiples matrimonios, pues ahí hay un terreno muy fértil para el conflicto. Entonces, más allá de esa primera falacia, creo que lo que más rodea este tema es el tabú sobre la muerte, nadie quiere hablar sobre la muerte y pensamos que si tú le tocas el tema de herencia a alguien, le estás mandando a morir o estás buscando tú la Exacto. muerte tuya. No, si fuera así, yo me hubiera muerto hace tiempo. Y el otro tabú que veo mucho es este miedo a hablar de lo material. Entendemos que la persona que toca el tema de herencia es la persona interesada, la persona materialista, y no, tenemos que cambiar ese paradigma, verlo como un acto de amor y responsabilidad sobre el patrimonio que construimos como familia. Porque en términos concretos, casi siempre lo que pasa es que nadie hace nada y esa casa en la cual tú te criaste, que tú te tomabas el café de tu abuela, no se puede hacer nada con ella y termina convirtiéndose en estorbo público. No queremos eso. Sí. Por ejemplo, la casa donde yo me crié ahora mismo está deshabitada, no es estorbo público todavía, pero está próxima a hacerlo al paso que va. No se ha podido vender, no se ha podido dividir, no se ha podido hacer nada porque la gente no hizo nada desde el principio y ahora hay tantas personas regadas por todo el mundo que habría que conseguir para lograr una transacción que al final del día no se logra. Y entonces lo que queremos es
concienciar a todas las familias de que seamos responsables en esta área de nuestra existencia para que no heredemos a nuestra descendencia ese tipo de tostón. Ajá, y que se sigue pasando en generaciones, ¿verdad? Sí, Si no sí. resolvió mi papá X terreno entre sus hermanos, me chavé yo porque entonces si él muere Sí. ahí... Sí, no, y el en- contexto muchas veces no es conflicto, muchas veces es que las personas que están involucradas no tienen conflicto entre sí y entonces dicen, ay, no, pues aquí está todo bien, pero no van a existir para siempre y entonces quienes vienen detrás quizás no están en el mismo pensar que ellos, ellas o ellas. Exacto, exacto. Y de la mano con lo que acabo de decir, porque es que a veces cuando hablamos, a veces no, la mayoría del tiempo cuando se habla de herencia se piensa en problemas, Correcto, correcto. Cuando se pero la supone cosa es que este concepto de legado, qué legado tú quieres dejar, qué huella tú quieres dejar, es algo amoroso. La herencia, vamos a tratar de que la asociemos con una idea amorosa, un acto de amor a la sí, familia. Y tienes toda la razón. O sea, cuando estás, por ejemplo, viendo una propiedad que está preciosa, viene alguien y te dice, ay, eso es herencia. Rápido tú piensas que eso es como imposible de manejar. Pues no, vamos a movernos a que eso no sea así. exacto. Y de la mano de todo esto me surgió una, no sé si llamarle curiosidad por noticias que he visto. ¿Es posible dejarle una herencia a una mascota? Porque, ¿verdad? Mencionas que debe ser una persona que tenga todas sus facultades y así, pero ¿un animal puede heredar? Un animal es propiedad. En nuestro ordenamiento jurídico, un animal se considera una propiedad. Lo que podría hacer una persona es decir que toda su herencia, todos los bienes, todos los frutos de su herencia, todo el dinero de su herencia, se va a usar para el cuidado de esta mascota. Tú vas a designar a una Oh, persona que se va a encargar de que tu mascota esté bien, la custodia de la mascota, la puedes poner en el testamento y a esa persona le puedes designar un sueldo por esa función que va a ejercer de cuidar a tu mascota. Y como sabemos que posiblemente vas a tener millones y que aunque querramos, las mascotas no son eternas, tú puedes incluir una cláusula que diga, en caso de que mi mascota falleciera, mi última voluntad es que lo que quede de la herencia para ese momento se use para esta otra cosa. Puedes crear una entidad sin fines de lucro. Quiero que entonces la finca se dedique a recibir a las mascotas maltratadas y se va a crear la fundación La Mascota que Soñé. Puedes hacer qué infinidad lindo. de cosas en tu testamento. Esto Sí, si no tienes herederes forzosos. Si tienes herederes forzosos, ya sabes que eso lo puedes hacer, pero con la mitad de la herencia. La otra mitad de legítima va a tus herederes forzosos. algo que me llamó mucho la atención del libro es que no es solamente sobre herencias, testamento, sino que te ayuda con ese proceso del duelo, que confieso aquí que a mí me ayudó muchísimo, y que también cuenta con una novela, así yo lo llamé a la historia. ¿Cómo surge esa idea? La idea en cuanto a la parte del duelo estuvo siempre, porque yo estoy convencida de que la forma en que tú heredas es un reflejo sobre lo que tú crees que tú eres, quién eres, lo que tú crees sobre qué es la vida, qué es la muerte, cómo tú te relacionas con los demás, con los demás y cómo te relacionas con lo material. No es algo suelto. La forma en que tú heredas viene de un patrón de creencias que tienes en the back of your mind, enterradito aquí en tu corazón, que si parte de unas creencias que son conflictivas, pues eso se va a reflejar. Si es amoroso, eso se va a reflejar. Y entonces siempre quise que el proyecto de Heredar en Paz tuviera una visión más holística, que no solo atendiera lo material, sino que también atendiera lo emocional, lo Sí. que tenemos en nuestro corazón. Yo he visto que muchas veces los conflictos entre personas que coheredan no es tanto por lo material, es más bien como celos. A quién la persona quiso más. Son heridas que no se están trabajando. Vamos a mirarnos por dentro, vamos a mirar nuestras relaciones y vamos a buscar la ayuda adicional
que nosotros consideremos que necesitamos. La idea del cuento viene, yo siempre, bueno, cuento largo, novela corta todavía, yo no sé cómo llamarle. Yo siempre he querido escribir, siempre quise escribir. Todavía no he escrito algo así de literatura como tal. Mi primer libro es una memoria y este es un libro más de derecho. Pero entonces, cuando estoy haciendo los cuentitos, los ejemplos para ejemplificar las doctrinas que estoy mencionando, me vino una vocecita de esas que te entran así Ujú. como un pajarito en la mente y me dice, ¿y si practicas lo literario por aquí para que vayas calentando motores? ¿Qué tal si todos los ejemplos son de una misma familia? Y ahí vinimos con el árbol genealógico, fue un ejercicio bien agotador porque es como que, ok, esta persona puede ser hermana de esta, pero tiene que ser así porque si no, no puedo explicar esta figura. Esta persona tiene que aceptar, esta otra tiene que rechazar, esta se tiene que morir primero, esta se tiene que morir después, para que entonces todo pudiera tener sentido dentro de lo que es el derecho de sucesiones. Y fue agotador, pero divertidísimo. Y también tenía la meta, ambas partes tienen la meta de que la persona que me está leyendo no se me aburra, porque estamos hablando de derecho, mi gente. Y es Ajá, un derecho que tú mereces conocer, pero yo no te quiero aburrir, así que mi meta es que llegues a la última página ajá. y que Y uno llegues entiende mejor. no necesariamente transformada, si te transforma, wow, qué honor, pero por lo menos con claridad de qué tienes Ajá. por dentro. Exacto, y ayuda muchísimo a entender todo, porque Sí. puedes como que conectar el tema con la historia. Si yo estoy interesada en realizar un testamento, pero no sé si realmente sea necesario, porque según yo no tengo bienes o no tengo sucesores, tengo las mil y una dudas. ¿Qué pasos me recomendarías que diera o hiciera? Pues mira, con esa pregunta has dado en el clavo, has dado con la trampa. Yo siempre, siempre, siempre te voy a decir a ti que es necesario hacer testamento, pero no es por el testamento como tal, es por todo el proceso que hay detrás de prepararlo. Yo pienso que si tú decides no hacer testamento, eso es una decisión válida, pero tienes que decidirla luego de haberte educado mucho sobre el tema y eso no excluye que tengas la planificación familiar con tu familia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque quizás tú puedes ser una persona que dice, mira, yo no voy a hacer testamento porque yo quiero que mi herencia se divida conforme lo que dice la ley. Igualito como dice la ley. No quiero usar la mitad de libre disposición para nada. Quiero que todo se vaya en partes iguales entre mis hijas y mi cónyuge. Y no voy a hacer testamento tampoco porque no voy a hacer legados en particular y tampoco voy a designar una persona que se encargue de todo porque no se me ocurre a nadie y no quiero dejarle ese tostón a nadie. Aún si decidieras no hacer testamento, tu familia necesita saber qué es lo que procede, porque como quiera van a tener que hacer un proceso. Pues, ¿qué es lo que procede? Mira, vamos a reunirnos. No voy a hacer testamento, pero tú que eres la hija mayor, cuando yo fallezca, entérate de que tienes que ir al Centro Judicial de San Juan para pedir la certificación, porque los fondos se van a congelar en el banco, te van a pedir la declaratoria de herederes y para poder tramitar la declaratoria de herederes tienes que solicitar esa certificación. Una vez la tengas, ve al abogado para que vaya y solicite el documento al tribunal. O sea, son unos pasos que hay que seguir. Sí. Que tengamos todo set con Hacienda, que se cambien las propiedades de titular en el registro de la propiedad, el traspaso del automóvil. Todos esos son muchos detalles. Por más que tú quieras pensar que en tu herencia no hay detalles que atender, hay detalles que atender y hay conversaciones que se tienen que tener como familia de manera preventiva para que cuando esté ese duelo, la incertidumbre y la ansiedad no conviertan una relación armoniosa en una relación de conflicto innecesariamente. Ahora, yo te voy a decir que lo mejor es que hagas tu testamento. ¿Por qué? Porque siempre hay algo de valor, aunque sea tu anillo de matrimonio nada más, aunque sea valor sentimental. A veces las cosas que más conflicto traen son precisamente las que tienen valor sentimental, as opposed to las que tienen valor material o económico. Porque a través de ese testamento tú puedes hacer legados, decir, quiero que el anillo vaya a esta persona, que los libros vayan a otra, que la mascota vaya a otra. A través del testamento tú puedes hasta decir, mira, que no me celebren funeral, yo lo que quiero es que hagan una fiesta
y que cojan mis cenizas y la tiren al aire. Todo eso tú lo puedes poner en el testamento. Y particularmente puedes designar la persona ejecutora, que es la que va a ejecutar tu última voluntad, la que se encargue de hacer los trámites. Mira, tengo 10 hijos y mi cónyuge, pues yo voy a designar a la hija menor para que sea la persona que se encargue de correr todo el proceso. Y así las personas que están a su alrededor saben que esta es la persona designada, que esta persona va a hacer los trámites y que así fue que tú lo dispusiste. Y no va a haber resistencia, tiene que haber colaboración. Y todo eso se puede planificar a través de un testamento. Pero si no quieres hacer testamento, mínimo edúcate. Y para educarte, aquí estamos mis colegas y yo. Ujú. Y de la mano con eso, para finalizar, me gustaría que hablara sobre el libro y cómo lo pueden adquirir. Bien, pues el libro se titula Heredar en paz, conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo. Ya María Esther ha dicho por ahí más o menos cómo se estructura. Tiene 30 capítulos cortos que comienzan todos con un cuento, que son los 30 cuentos de la misma familia. Luego viene la parte legal, que es en formato pregunta-respuesta, para que identifiques rápidamente qué es lo que necesitas saber si estás en una situación de urgencia. Y la parte tercera, que es la parte de escritura reflexiva sobre todas las temáticas que hemos hablado del duelo, la muerte, la vida, cómo nos relacionamos y demás. El libro se escucha y se ve un poquito gordito, pero la realidad es que yo entiendo que se lee bastante fácil. Fluye Discúlpame. súper bien. Sí, lo pueden conseguir en heredarenpaz.com si lo hacen por ahí o escribiéndome a través de cualquier red social. Tienen la ventaja de que se los dedico y se los envío directamente desde mi casa a la suya. Pero si quieren ir a un método más tradicional, puedes visitar tu librería favorita y solicitarlo. Si no lo tienen, pues entonces tú le dices a la persona que se comuniquen conmigo para que lo tengan. Ya está en varias librerías, pero no me gusta enumerar cuáles están porque todavía estoy en proceso de distribución y si se me queda una, pues no quiero que se me enchisme. Ajá. Entonces, los comentarios, me encantaría que nos dejaran saber qué opinan sobre el tema, si lo habían escuchado o qué aprendieron con esta discusión que tuvimos con la licenciada Keila. En dónde te pueden seguir, escuchar y conectar contigo. Me pueden buscar como Heredar en Paz en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn y también pueden visitar heredarenpaz.com y ahí tienen toda la información sobre mis redes, sobre los servicios que ofrezco y mucha educación legal gratuita. Y además, a ti que nos estás escuchando, que amas los podcasts, puedes buscar el podcast de Heredar en Paz en tu plataforma de podcast favorita. Importante que sepas que todo el contenido que te ofrezco está traducido en arroz y gandules para que me entiendas. No tienes que ser abogada para entender este contenido. Sí, que la cosa no se queda con el libro nada más. En las redes sociales sigue educando y en el podcast también. Que eso es un buen punto de partida desde el website a las diferentes áreas. Keila, gracias por esta conversación, por sacar una hora de tu tiempo y hablar conmigo y con todos los escuchas. A ti que nos ves o nos escuchas, gracias por escuchar este episodio y recuerda que te puedes registrar en quetevalgamadres.com/newsletter. Ahí doy más información sobre los invitados, episodios, entre tantas otras cosas. Gracias. Gracias a ti y a la persona que está detrás por escucharnos y apoyar estas iniciativas. Hasta la próxima. Bye.